8 sílabas. Cada sábado a las 8 de la mañana en Canarias Radio. Se acabó. Duerme Femes y en el silencio solo los ladridos de los perros, nada se ve, solo las sombras saben la verdad de las historias. Nada se podía comparar a esa mujer. María, María, nada florece, todo se esconde, solo lava el sol cuando amanece. Duerme Femes, se para el tiempo y el dolor te quema como el fuego. Nada se podía comparar a esa mujer. María, María, María. 8:12 de la tarde en Canarias. Abrimos nuestra sección de las letras canarias en un momento especial, porque ahora mismo se está celebrando el acto institucional por el Día de las Letras Canarias de este 2023, dedicado a la figura de Félix Francisco Casanova. Pero antes que nada vamos a saludar a Beatriz Morales Fernández, docente de Lengua Castellana y Literatura, presidenta del Ateneo de Las Palmas y la que hace posible que todos los lunes tengamos esta sección. Hola Beatriz. Muy buenas, Eva, encantada como siempre de estar aquí. Igualmente, no vamos a hablar de Félix Francisco Casanova, eso ya lo hemos hecho largo y tendido en otras secciones, durante el programa Canarias a las 6 también, sino que vamos a dedicar todos los lunes de este mes de marzo a una figura femenina, a la mujer, para conmemorar este 8 de marzo que está a punto de celebrarse, y hoy nos traes a Pino Ojeda. Efectivamente, Eva, este mes vamos a hablar de distintas autoras, tanto coetáneas como ya fallecidas, pero que son muy importantes para la cultura literaria de las islas, y hoy nos toca Pino Ojeda Quevedo, que nació en 1916 en Teror, aquí en Gran Canaria, y falleció en 2002 en Las Palmas de Gran Canaria. Su relevancia parte de entrada, su perfil polifacético. Una mujer que fue escultora, pintora, ceramista, escritora, y dentro del mundo de la escritura, poeta, dramaturga, novelista. Bueno, al Pasa final mucho, por lo menos los autores y las autoras que traes no solo escriben, sino que son artistas polifacéticos. parece ser que esa mirada detenida que tienen hacia la sensibilidad de la vida pues se proyecta a través de todas las artes, ¿no? O muchas de ellas. Es súper interesante y recordarlas también. De hecho, Pino Ojeda tiene por entrar, ¿no?, un poquito en su biografía, tiene una gran similitud con Josefina de la Torre y Mercedes Pinto, de las cuales hemos hablado, y es que desde pequeña fue una gran aficionada a la lectura, la importancia de leer, ¿no? Y a la biblioteca de su padre. Ella, cuando nace arriba en Teror en 1916, desde pequeña decían que siempre había sido una adicta a la lectura, y justo pues en la década de los 20, cuando ya empieza a crecer y empieza a ir al colegio, ella no podía titular, pero estaba de libre oyente, escuchando las clases y cursando las materias que quería. Qué curioso que desde pequeña tenía tantas inquietudes artísticas, ¿no? Pero sí es vital entender que sus primeros años de adolescencia y posadolescencia fueron muy difíciles, porque ella tenía 7 hermanos, y en la década de los años 20, de esos 7 hermanos, 6 fallecen. La muerte va a estar muy presente en su obra, porque además en 1930 fallece su padre, que era muy importante para ella, ¿no?, por esa biblioteca que podía estar y nutrirse de conocimiento. Sin embargo, también 1930 no solo fue un año muy difícil para ella, sino que también fue como el inicio del amor, y que le va a marcar tanto, porque conoce a quien fue su marido, Domingo Doreste Morales, con el cual comparte 7 años de noviazgo, y en 1937 se casan. Ella de hecho tiene un hijo con él, pero es muy importante destacar esta fecha, lo que fue el periodo de la Guerra Civil, porque, claro, él fue llamado a filas para poder
luchar y estando allí fallece y se lo comunican en marzo Te iba a de preguntar si teníamos otra vez una historia de amor dramática y veo que sí. Efectivamente, en marzo de 1939 fallece quien fue su marido y ella se queda con 22 años, sola, viuda y con un hijo pequeño, ¿no? Entonces, bueno, a ella eso le marcó y ahí es cuando comienza realmente su despertar artístico, porque ya no puede, pues, dedicarse a las labores de la casa. Es más, veremos que a lo largo de la obra ella cuestiona esos roles de la mujer, sino que empieza a ser una mujer emprendedora. De tal manera que la dictadura franquista, ella, entre otras cosas, fue una mujer de la cual podemos destacar en primer lugar que fue una gran emprendedora, porque abrió en 1944 una librería en Luis Morote que se llamó la librería Flores y Libros. Entonces, claro, dedicada a la lectura, amante, apasionada de los libros, su primer negocio es una librería, ¿no? Qué bonito. Qué bonito, efectivamente, porque además tenía, entre otras cosas, que luchar por mantener a su familia, ¿no? Destacar también que para ella fue muy importante, después del fallecimiento de su marido, un gran artista canario que fue Juan Ismael, que además va a hacer que ella en 1947 pueda empezar a publicar en la revista Mensaje específicamente cuál fue su primer poemario, Niebla del Sueño. Y eso la va a ir marcando para que luego a posteriori pues pueda ir publicando ya no solo composiciones líricas en determinadas antologías, sino también otros libros, ¿no? Más adelante. Esto la anima a seguir escribiendo y a llevar también su librería. Entonces, bueno, ella de repente, mujer emprendedora, y es súper importante la década de los 50 para ella, cuando ya tiene su negocio establecido y empieza a escribir. De repente, en 1953, queda ganadora del primer Accessit del premio Adonais de poesía, que era el premio más importante en aquel momento, y eso con su poemario Como el fruto en el árbol, y eso la va a llevar a que pueda ser reconocida a nivel nacional como poeta y empieza a relacionarse con escritores y escritoras de posguerra. A posteriori, justo un añito después, en 1954, publica una novela, o mejor dicho, presenta una novela al premio Nadal y queda finalista, el cual, por cierto, ganó Carmen Laforet, también de aquí de Gran Canaria, con la obra Nada en 1944, ¿no? También una mujer muy interesante. Entonces ella queda finalista de ese premio y aunque la obra no se publica hasta 2017, lo cierto es que ya ha ganado un premio Accessit de poesía, finalista del premio Nadal, ya empieza a tener un reconocimiento. Y voy más allá, en 1956, 2 añitos después, gana el premio de poesía Tomás Morales con la obra La piedra sobre la colina. Entonces ya en esa década 3 premios que la asientan como una escritora referente no solo en Canarias, sino en el panorama nacional. Eso permite que, por ejemplo, pueda participar a partir de esta década en colecciones como Antología de Poesía Española, de Aguilar, Poesía Femenina Española Viviente, de Carmen Conde, la segunda antología de Adonais y la Antología General de Adonais de 1969, Panorama Poético Español de Luis López Anglada, o la obra Panorama Antológico de Poetisas Españolas en torno a los siglos XV y XX, de Luz María Jiménez Alfaro. Entonces, bueno, ya tenemos que una escritora de Gran Canaria empieza, como Josefina de la Torre, a ser reconocida en el panorama nacional de las antologías, ¿no? Y eso la presenta como una escritora referente en Canarias en aquel momento y por supuesto ahora, que hay que recordar todos estos méritos. Y además, en torno a los años 1952 y 1955, ella se convierte en editora. No solo lleva una librería, sino se convierte en editora porque lleva la revista Alicio, Hojas de Poesía, y es súper importante destacarla porque en esa revista empiezan a escribir poetas y poetisas, por decirlo así, de Canarias y del panorama nacional. Que ella además acoge a otras mujeres para que escriban en esa revista. Efectivamente, por ejemplo, participan a nivel internacional el escritor Luis Emil, pero luego a nivel nacional Vicente Alexandre, Juan Ramón Jiménez, que habían ganado el Premio Nobel de Literatura, publican en esta revista. Más adelante escritoras como Carmen Conde, Gerardo Diego, Pedro Salinas, Gabriel Celaya, Ángela Figuera, Angelina Gatel, es decir, escritores y escritoras de renombre que van a una revista insular y publican composiciones poéticas. Y es importante resaltar esa labor de editora que tuvo. Y en la década de los 50 al final hay un año clave que hay que mencionar, que es el año 1958, porque tuvo que cerrar la librería por problemas económicos, pero uno puede decir, bueno, ¿y entonces qué fue de ella, no? ¿A qué se pudo dedicar?
Pues ¿qué se dedicó? Que abrió la primera galería de arte como mujer Ujú. en la playa de las Canteras, en la calle Sagasta, y fue el primer espacio en el que se vendían obras de arte y se hacían exposiciones de artistas nacionales, internacionales y canarios. Y ella fue la emprendedora y la gestora de ese espacio como mujer. Qué Qué gran bien, ejemplo. sí, que casi mejor que cerrar la librería, ¿no? Si luego iba a ser pionera con la apertura de esta galería. Efectivamente, entonces qué mujer tan trabajadora. Luego, verdad que en los años 60 se centra pues en esa otra parte polifacética que tiene, como pintora y escultora, e hizo exposiciones nacionales e internacionales, tanto en los años 60 como en los años 70. Y ya es verdad que a partir de los años 80 tuvo una movilidad más reducida, empezó a experimentar con el arte a través del collage y coger incluso composiciones poéticas que tenía y pasarlas a una interpretación escultórica y pictórica. Entonces mezcló las distintas artes y ya a partir pues de la década del 90 hasta el inicio del 2020, del siglo XXI, cuando ya fallece, empieza a ser una gran precursora del arte abstracto en Canarias y se empieza a generar una gran fama en torno a su figura, porque además su obra lo merecía, junto con Jane Millares y Lola Masiu. Beatriz, no sé si preguntarte por obras de Pino Ojeda, porque madre mía, vaya vida, no sé si nos puedes destacar algunas para que nos dé tiempo a leerlas, porque madre mía, cuánta actividad. En primer lugar hay que destacar que ella fue una gran poeta, que podríamos decir que estuvo muy vinculada a lo abstracto. Es decir, buscaba mucho la emoción en torno al desamor, el concepto muerte por toda esa biografía fatal que tuvo en cuanto a las personas que la rodeaban y pudo perder, ¿no?, a lo largo del trayecto de su vida. Y la hizo una escritora muy apegada a la musicalidad, al paisaje. Por lo tanto, en la naturaleza buscaba siempre una conversación dialógica consigo misma, y que luego la llevó no a un diálogo, sino a buscar la completa abstracción, ¿no? Entonces hay una gran evolución en Niebla de Sueño, por ejemplo, es como es su primera obra, pues es verdad que hay una gran musicalidad, pero luego nos vamos encontrando, por ejemplo, con como el fruto en el árbol, que se centra en el concepto del yo, del amor y la muerte, pero ya no hay tanto una presencia dialógica consigo misma, sino que va de alguna manera encauzándose a un monólogo, ¿no? Ya a posteriori, lo cierto es que hay que destacar que en La piedra sobre la colina empieza a hablar de conceptos duales que son antónimos, que también es interesante para el que le gusta el mundo de la poesía, que al final compara un elemento con otro que son totalmente contrarios y genera así una simbiosis. Hablamos de conceptos como tierra-cielo, espacio-nada, tiempo-eternidad, amor-desamor. Entonces, bueno, vamos viendo una evolución. Y hay que destacar también que ella fue una gran dramaturga, pero gran parte de sus obras teatrales todavía son inéditas. Y me gustaría destacar algunas, ¿no? Al menos los títulos que ojalá algún día puedan salir a la luz y puedan ser representados, como El hombre que se quedó en la guerra, El cuadro del niño dormido o El gran cobarde, el cual es una obra que tiene una profundidad crítica feminista bastante potente, ¿no? Y por supuesto, gran recomendación literaria, la novela Con el paraíso al fondo. ¿Por qué? Porque en esa novela cuestiona el elemento identitario de ser canaria, de ser mujer, y también un poco el cuestionamiento de la identidad. Entonces, el espacio en esa obra es ambiguo. Realmente el espacio podría ser la mentalidad del propio personaje. El personaje principal es una mujer que se llama María, pero también hay relatos de otras mujeres y se puede evidenciar cómo cuestiona que una mujer no pueda tener una libertad y estar empoderada por sí misma, y habla de las condiciones sociales, culturales y políticas que tenían las mujeres en aquella época en la dictadura franquista. Es muy interesante. Pues me apunto todas las obras que estás nombrando, Beatriz, para leérmelas en cuanto tenga un huequito. ¿Cuáles son las claves, como decimos cada lunes, para una lectura de Pino Ojeda en el siglo XXI? Pues mira, en primer lugar, la primera clave para leerla debería ser tener en cuenta esa mirada polifacética que tenía como artista, en la cual pues siempre en cada uno de los poemas parece que está pintando un lienzo, no solo del paisaje, sino de esas emociones y sentimientos abstractos. También se puede leer en clave feminista, porque en algunas de sus obras desafía los roles de género y las estructuras convencionales del matrimonio, como es el caso de esta obra que comenté dramática,
de El Gran Cobarde, donde el personaje principal, Marta, pues cuestiona estos roles de ser mujer y estar entregada al matrimonio, busca una alternativa a esa feminidad. Luego también el papel protagonista de una mujer y esa autonomía que puede tener con la obra Con el paraíso al fondo. Entonces esa podría ser otra clave. Y también leerla desde ese ejemplo de empoderamiento y superación, de cómo una mujer en la dictadura franquista fue editora, fue emprendedora, librera. Estaba pensando justo en eso antes cuando lo estabas nombrando. Digo, pues no sé si es que sería... en fin, no quiero decir amiga del régimen, pero que de algún modo supo sortear esa censura franquista que habría en la época y además siendo mujer. Efectivamente, supo constantemente sortearla porque de alguna manera siempre estaba también saliendo a nivel nacional e internacional y volcando su arte en otros lados. También hay que leerla en el sentido de que sea una base para luego investigar y disfrutar de su obra artística en cuanto a la pintura, la escultura, y también fue ceramista. ¿Por qué digo esto? Porque yo creo que hay que destacar algunos logros que hizo en la dictadura franquista a nivel de la pintura, como fue, por ejemplo, que en 1955 expone en la tercera Bienal Hispanoamericana de Arte en Barcelona, o que, por ejemplo, en 1959 expone sus obras en la Biblioteca Nacional de París, o que incluso en 1961 funda el Grupo Espacio con Francisco Lescano, Felo Monzón o Lola Massieu. Entonces vemos que es una mujer que siempre estaba buscando el encuentro, el coloquio y la exposición artística, independientemente de esa condición que tenía de también ser viuda, ¿no? Y de tener un hijo detrás. Buscaba siempre la salida y seguir trabajando. Luego también yo creo que hay que destacar que no solo expuso a nivel nacional, como hemos hablado, sino estuvo en galerías de Florida, en Estados Unidos, Estocolmo, en Suecia, también estuvo en Italia, en Florencia, dando a conocer su obra, o en Berna, e incluso diríamos en Suiza y en Alemania. Entonces, al final recorrió a nivel transatlántico muchos lugares para exponer su obra. Nos queda un poco segundo, Beatriz, pero si quieres leernos algún fragmento de alguno de sus libros, de sus poemas, para hacernos ya una idea total de la figura de Pino Ojeda. Por supuesto, qué mejor manera que terminar con un poema súper sentimental e emocional para evidenciar todo lo que hemos hablado de su primera obra, de Niebla de Sueño. Dice así: ¿cómo quisiera ser tus pequeñas cosas? El aire que te roza y te acaricia, el polvo que te sigue y se te posa, el agua que desciende y te penetra, la ropa que te cubre y te ausenta, la carne fuerte y olorosa, el cuello que rodea tu garganta, yo quisiera ser. Y quisiera ser tus manos, tus pies, pisar donde pisas y tocar lo que tocas, ser color y sentarme en tus pupilas, ser agua y verterme en tu boca, ser luz y en las mañanas abrir mis dos ventanas para que a la vida tú te asomes. Ay, cómo quisiera ser para ti la nada y poderte ofrecer el más allá. Pues maravillosa Pino Ojeda, nos la anotamos para seguir descubriéndola, seguir leyendo su obra, porque desde luego qué figura, me vuelves a sorprender un lunes más. Beatriz Morales Fernández, docente de Lengua Castellana y Literatura, presidenta del Ateneo de Las Palmas, muchísimas gracias y muy buena semana. Muy buena semana, Eva, hasta la siguiente. Pues queda poco más de un minuto para las 8:30 de la tarde.